¿Qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Vera. Tengo la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas por la UNAM y he dado varios cursos en línea para profesores de educación media superior en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Desde hace varios años he estado dando clases a nivel presencial en la Universidad Panamericana de cursos de ortografía y redacción. Estoy muy contento en esta oportunidad de ser su tutor para el área de comunicación y la sesión de hoy la vamos a dedicar a ver qué es un resumen. Voy a minimizarme para que ustedes puedan apreciar la presentación de PowerPoint que he preparado para ustedes. Lo van a encontrar aquí en la esquina inferior derecha. Muy bien. Este es el título de nuestra clase y vamos a comenzar. Los objetivos en esta oportunidad es definirlo, que es un resumen, cuáles son sus características y dominar una técnica para elaborarlo. Sobre todo, que podamos elaborar un resumen para cualquier tipo de texto, es decir, que nos sirva para aplicarlo a cualquier otra materia. Pero antes de comenzar a definir qué es un resumen, vamos a tratar de recordar qué sabemos al respecto. Es decir, vamos a responder una serie de preguntas que quienes no están conectados en este momento en la clase síncrona puedan ustedes detener el video en cualquier momento y responderlas en casa o en el lugar en el que se encuentren. Y para aquellos que estén conectados en este momento, traten de responder de manera muy breve a cada una de estas preguntas para que empecemos a cotejar nuestras respuestas. Muy bien, continuemos. La siguiente pregunta que me gustaría que contestaran es: ¿cuál es el propósito de un resumen? ¿Cómo está hecho? ¿Cuáles son sus partes? ¿Cuáles son sus características principales? ¿Saben cómo se elabora un buen resumen? Y sobre todo, ¿cuál es su utilidad práctica? ¿Para qué nos sirve en realidad hacer un resumen? Muy bien, vamos a ver qué es un resumen. Bien, entonces, contestemos. Un resumen es la elaboración de un texto en otro más breve que contiene la información más relevante del primero. Es decir, aquello que es lo esencial del texto. ¿Cuál es su propósito? Pues bien, primero, la primera utilidad que tiene el hacer un resumen es comprenderlo, ayudarnos en la comprensión o la lectura de un texto. Puede ser un auxiliar para preparar nuestros exámenes, porque nos va a ayudar a reconocer y clasificar toda la información. Hacer un resumen será esencial para extractar las ideas principales y las secundarias. Ahora bien, ¿cómo está conformado un resumen y qué lo caracteriza? Bien, pues está conformado por tres partes: la introducción, desarrollo y la conclusión, que son partes de cualquier otro tipo de texto. Y en el caso del resumen, este tiene que respetar el original, cuál es su intención y cuál es la situación comunicativa que pretende. Si bien puede contener partes íntegras, deben ser las mínimas. Por ejemplo, si ustedes creen que un concepto no pueden modificarlo, esa parte pueden pasarla tal como está. Pero tengan mucho cuidado. No olviden citar de manera adecuada, que es parte del texto original, que no son palabras propias, porque podrían ser acusados de plagio. Así que mucho cuidado. Muy bien. ¿Cómo se elabora un resumen? Tenemos que hacer varios pasos antes de comenzar a escribirlo. Uno de ellos será antes de la lectura. Tenemos que dar un vistazo muy rápido al texto. En el caso de un libro, si es que tuviéramos que resumirlo, un libro completo, tenemos que ver en cuántos capítulos consta, los subtítulos, etc. Si es un texto mucho más breve, puedes verificar que contenga gráficos, si contiene subtítulos, si hay información extra,
etcétera. Vamos a enumerar los párrafos porque eso es una herramienta que podría ayudarnos para no perdernos en el proceso de la lectura. Una herramienta muy eficaz será analizar desde el título qué significa, qué me quiere decir. Y vamos a crear una serie de preguntas, todas las preguntas que se me ocurran respecto al tema. Vamos a ver cómo se hace esto. El texto que vamos a trabajar se llama La movilidad como un derecho, fue publicado en el Universal y escrito por Max Zurita. La dirección o la URL o el enlace, como quieran llamarlo, estará aquí en la definición del video. Muy bien, veamos un ejemplo de esto. Lo primero es que me quiero yo preguntar es ¿qué es la movilidad? ¿A qué se refiere? ¿Qué he escuchado yo sobre eso? ¿Me beneficia? ¿Me afecta? Etcétera. Estas son las preguntas que a mí se me ocurrieron. Ustedes pueden hacer cualquier otra y el límite será su imaginación. Hagan tantas preguntas como sea posible. Y que también, por supuesto, depende de la dimensión del texto que vayan ustedes a resumir. Pongamos por caso, yo he definido la movilidad, no sabía qué era eso, entonces busqué una definición y me encontré con que es el desplazamiento de personas o cosas en determinado lugar. Cuando ustedes aprendan un concepto nuevo, traten de buscar una imagen que se relacione con ello, porque eso ayuda mucho a afianzar las ideas. Muy bien, durante la lectura vamos a subrayar, y sé que esto siempre ha sido un lío. ¿Qué vamos a subrayar? Bueno, pues vamos a subrayar aquellas palabras que se repiten o que tienen sus sinónimos, porque de esa manera vamos a localizar el tema, y localizando el tema ya podemos encontrar las ideas principales y las secundarias. Ojo, el tema debe ser una sola palabra. Si empiezo a dar vueltas y revolver, entonces quiere decir que no he dado con ello. Vamos a tener mucho cuidado, tenemos que volver a leer esa parte del texto. Muy bien, tenemos que identificar el tipo de texto que tenemos frente a nosotros, aquello que estamos leyendo. Es decir, texto es un texto expositivo, es un texto narrativo, es un texto argumentativo. Tenemos que saber qué es eso para que nuestro resumen respete esa intención que tuvo el autor. Podemos, durante la lectura, ir contestando las preguntas que nos hicimos desde el principio. Y, por supuesto, podemos utilizar la paráfrasis. Vamos a ver un ejemplo de subrayado. En el primer párrafo que tenemos, yo he subrayado esta parte. En las grandes ciudades la movilidad se relaciona con la cultura ciudadana. Lo que antes se conocía como tráfico o tránsito, actualmente le llamamos sistema de movilidad. Eso en cierto modo está muy relacionado con la definición que yo encontré antes. Vamos a ver ahora un ejemplo de paráfrasis. El texto original tiene toda esta información que me está hablando de 21 millones de habitantes que tienen derecho a la movilidad, es el derecho de cada persona, de la colectividad, a disponer de un sistema integral de movilidad de calidad, aceptable, suficiente, de igualdad, sostenibilidad, etc. Y dense cuenta de cómo he cambiado toda esa información por una frase mucho más comprensible y mucho más corta. La movilidad es el derecho de los ciudadanos para desplazarse de un lugar a otro y, como tal, debe ser igualitario y ayudar a las necesidades de todos. Muy bien. He terminado de leer mi texto. He terminado de contestar mis preguntas. Ahora puedo hacer otra serie de preguntas, como estas. ¿Se cumplieron las predicciones respecto a lo que yo tenía pensado que era ese concepto de movilidad en este caso? ¿Yo conocí algo sobre el tema? Si la respuesta es afirmativa, tengo que ver cómo relaciono ese nuevo conocimiento con aquello que yo tenía ya elaborado. En el caso de que no sea así, debo verificar que ese nuevo concepto haya quedado muy bien asimilado y buscar con qué otra cosa de lo que yo ya tengo en mi mente, con mi memoria, cómo lo relaciono.
o cómo se involucra eso con mi vida cotidiana. Ahora bien, ahora viene lo bueno. ¿Cómo voy a escribir un resumen? Porque lo que tengo es una síntesis, es un cúmulo de ideas sueltas. Pues bien, para eso nos va a ser un gran auxiliar el uso de conectores. Por ejemplo, para unir ideas, yo tengo dos ideas que son muy parecidas. Y entonces utilizo las conjunciones hilativas. Tengo ideas o posiciones que una contradice a la otra, entonces utilizo las conjunciones adversativas, que en este caso son pero, más, sin embargo, y tengan mucho cuidado, no usen jamás esas conjunciones juntas, nunca. Decídanse por una y más adelante utilicen más, por ejemplo, pero juntas, pero más, sin embargo, nunca las utilicen juntas, por favor. Tenemos otro tipo de conectores. Si yo tengo una idea y quiero agregar información para redondear esa idea, entonces utilizo los de este tipo, que son por otro lado, por otra parte, etc. Si tengo alguna información que es causa-consecuencia, pues utilizo estos, que son por lo tanto, por consiguiente, etc. En el caso de que yo ya haya terminado mi resumen, pues debo avisar al lector o yo. Si ese resumen es para mí, pues debo tener un marcador textual, que también se llaman así estos conectores, que me indique que estoy por terminar mi resumen. Y entonces utilizo es como finalmente, por último, etc. Si les cuesta trabajo utilizar este tipo de conectores, por favor no duden en escribirme y yo con gusto les mando una lista completa de conectores para cualquier tipo de circunstancia que ustedes necesiten o que se les presente. Bien, vamos a ver cómo se usan los conectores con nuestro texto parafraseado y otra idea que tenga por ahí que no sepa muy bien cómo le hago, cómo la uno. Muy bien, vamos a utilizar entonces la movilidad es el derecho de los ciudadanos para desplazarse de un lugar a otro y, como tal, debe ser igualitario y coadyuvar en las necesidades de todos. Aquí viene la magia. Utilizo mi conector porque voy a redondear esa idea, más o menos. Así que, o sea, es la consecuencia, porque dice arriba, es el derecho de los ciudadanos y el Estado es quien está obligado a su cumplimiento, así que una viene con la otra. Así que, si lo leemos juntos, la movilidad es el derecho de los ciudadanos para desplazarse de un lugar a otro y, como tal, debe ser igualitario y coadyuvar en las necesidades de todos. Por lo tanto, el Estado está obligado a su cumplimiento. Muy bien, una vez que ustedes terminen su resumen, yo les he enviado un cuadrito de autoevaluación que espero que contesten de la manera más honesta posible para que, en caso de que tengan que hacer un ajuste, lo hagan. Traten de ver si el criterio de idea principal, cuál es el contenido del texto, si las ideas están presentadas mediante los conectores adecuados. El texto debe ser más breve que el original, más o menos la tercera parte, 30%. Y ojo con la ortografía y la puntuación. Recapitulemos. Hoy aprendimos qué es un resumen, cuáles son sus características y la técnica para realizarlo. Hemos visto que la utilidad que puede tener el resumen para otras materias será esencial, porque entonces será para mí mucho más fácil estudiar ese resumen que el libro completo y entonces podré preparar mis exámenes con mucha mayor libertad. Su tarea entonces será la siguiente. Deben elaborar un resumen del texto que les he enviado. Insisto, la liga, estará aquí en la definición del video aquí abajo. Por favor, y si no, es posible que se conecten mediante ella, me escriben por favor y yo se las hago llegar mediante correo. Ojo con el formato de la tarea. Debe ser fuente Arial o Times. La fuente, el tamaño a 10 puntos, interlineado 1.5, el texto justificado, etc. Y pues hasta aquí ha llegado nuestra clase del resumen. Espero que ustedes tengan la confianza total para escribirme en el momento que lo necesiten. Mi nombre es Alejandro Vera. Fue un placer estar con ustedes. Hasta pronto.